Aprender historia en la escuela puede ser a menudo aburrido. Sin embargo, muchos acontecimientos históricos son bastante fascinantes. Desde el castillo de asesinatos mortales hasta los usos extraños del ketchup, aquí hay 20 hechos históricos que te perturbarán. Número 20. Castillo de asesinatos de H.H. A finales del siglo XIX, Chicago era una ciudad en auge, en rápida expansión y con muchas oportunidades. Los inversores aprovecharon este crecimiento para construir estructuras rentables. Uno de ellos fue H.H. Holmes. Holmes era un estafador y bígamo, pero se hizo famoso como uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos. Construyó un hotel para atraer visitantes a la Exposición Universal de 1893 en Chicago. Sin embargo, en realidad era un laberinto lleno de trampas diseñadas por el propio Holmes para desorientar, atrapar y finalmente matar a sus víctimas. Los pisos superiores contenían las dependencias de Holmes, un laberinto de más de 60 habitaciones sin una distribución uniforme. Algunas puertas daban a paredes de ladrillo. Las escaleras no conducían a ninguna parte y había conductos que conducían al sótano. El sótano estaba equipado con una mesa de disección, un crematorio y cubas de ácido. Holmes utilizó estas herramientas para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. Algunas víctimas fueron asfixiadas en sus habitaciones, que tenían tuberías de gas que Holmes controlaba. Otras fueron encerradas en habitaciones insonorizadas y abandonadas a morir de hambre o deshidratación. El número real de víctimas de Holmes sigue siendo desconocido, con estimaciones que van desde una docena a más de 100. Holmes fue finalmente capturado en 1894, no por asesinato, sino por robo de caballos. No fue hasta 2 años después que fue juzgado, condenado y ejecutado por sus crímenes. Número 19. Ketchup. Como tomate medicinal. El ketchup es uno de los condimentos más importantes del mundo en la actualidad, pero ese no era su propósito original. En la década de 1830, el ketchup de tomate se vendía como medicamento. Archibald Miles lo introdujo a través de un extracto compuesto de tomate. Afirmaba que no solo se usaba para cocinar, sino que podía curar dolencias como la indigestión, la ictericia y el reumatismo. El concepto de ketchup medicinal se popularizó y pronto otros fabricantes crearon sus propias versiones, afirmando que estos tónicos podían curar todo, desde la calvicie hasta el pie de atleta. La gente incluso se aplicaba ketchup en la cabeza con la esperanza de que le creciera el pelo. Científicamente, los tomates tienen beneficios. Contienen vitaminas A y C y licopeno, un antioxidante relacionado con varios beneficios para la salud. Sin embargo, el ketchup medicinal del siglo XIX estaba lejos de ser un remedio científicamente probado. Las afirmaciones eran principalmente anecdóticas, ya que en el siglo XIX, a medida que avanzaba el siglo, la Ley de Alimentos y Medicamentos de 1906 introdujo regulaciones que frenaban las afirmaciones falsas realizadas por los productores de alimentos y medicamentos. Esto puso fin al breve período del ketchup como cura milagrosa y lo relegó a su lugar de condimento favorito. Número 18. Juicios de brujas de Salem. Estamos presenciando la ejecución de una mujer llamada Bridget Bishop hace 330 años. Incluso acciones simples podrían dar lugar a acusaciones de brujería. Si eras sarcástico, te podían acusar de brujería. Si cerrabas de golpe la puerta de una iglesia, la gente creía que la estabas cerrando con la mano del diablo. Levantar algo pesado también podía dar lugar a acusaciones de utilizar magia negra para fortalecerse. La imaginación de los niños también podía ser peligrosa. Si un niño afirmaba que su padre era un brujo, ese padre podía estar condenado. Si discutías con alguien y más tarde tenía mala suerte, te consideraban un brujo. Estas eran solo algunas de las acciones ordinarias que podían hacer que te acusaran de brujería durante el apogeo de los juicios de brujas de Salem. Era el año 1692 y el lugar era el asentamiento puritano de Salem. Los puritanos tenían creencias religiosas estrictas y su sociedad era una en la que lo sobrenatural formaba parte de la vida diaria. Las brujas eran vistas como reales y peligrosas. Los juicios comenzaron cuando un grupo de jóvenes afirmaron que estaban siendo atormentadas por fuerzas invisibles. Acusaron a varias mujeres locales de hechizarlas y pronto la acusación se extendió como un reguero de pólvora.
Los primeros acusados fueron Sarah la Buena, Sarah Osborne la Buena, y una mujer llamada Tituba. Imagínese que lo condenaran porque alguien afirmó haber visto a su doble fantasmal portándose mal. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. La Guerra de los Emus. La Gran Guerra de los Emus es probablemente el conflicto más extraño del que jamás haya oído hablar. Todo comenzó en 1932, durante la Gran Depresión. Los agricultores de Australia Occidental, que ya estaban en apuros, se enfrentaron a un adversario inesperado, una enorme bandada de emus. Estas aves nativas, que pueden medir hasta 6 pies de alto y correr a 30 metros por hora, invadieron las tierras agrícolas, devastando los cultivos, especialmente el trigo, cuando los agricultores menos podían permitírselo. Los agricultores, muchos de los cuales eran veteranos de la Primera Guerra Mundial, decidieron llamar al ejército en busca de ayuda. Después de algunas deliberaciones, los militares accedieron a ayudar. El mayor G.P. Ubiubi Meredith de la 7ª Batería Pesada de la Artillería Real Australiana dirigió la operación, armado con soldados y 10.000 cartuchos de munición. Sin embargo, los emus demostraron ser resistentes y escurridizos. Incluso cuando los soldados alcanzaban a las aves, los emus a menudo sobrevivían o se dispersaban y se reagrupaban en otro lugar. Número 16. Don Pedro. Pedro Set de Portugal, también conocido como Pedro el Cruel o Pedro el Justo, según a quien le preguntes, tuvo un reinado extremadamente controvertido y lleno de eventos dramáticos. Aunque estaba legalmente casado, mantuvo un intenso romance con Inés de Castro, la dama de compañía de su esposa. Este asunto amoroso no era ningún secreto y causó un considerable malestar político porque Inés pertenecía a la nobleza castellana, lo que generaba tensiones y desconfianza en la corte portuguesa. Temiendo una alianza política con Castilla a través de Inés, el padre de Pedro, el rey Afonso IV, decidió actuar de manera drástica. En 1355, Afonso ordenó el asesinato de Inés de Castro, una decisión que tuvo profundas repercusiones. Devastado por la trágica muerte de su amada, el amor de Pedro por Inés solo se hizo más fuerte y apasionado. Después de ascender al trono, Pedro proclamó que se habían casado en secreto, convirtiendo a Inés en la legítima reina de Portugal, a pesar de su fallecimiento. Según la leyenda, en un acto de amor y dolor extremo, Pedro hizo que exhumaran el cuerpo de Inés y lo colocaran en un trono, vestida con lujosos atuendos de reina. Se ordenó a los nobles de la corte que rindieran homenaje y besaran su mano, lo que la convirtió en la famosa novia cadáver. Número 15. La ciudad perdida de Roanoke. Roanoke estaba destinada a ser el primer asentamiento inglés permanente en América del Norte. Sin embargo, algo misterioso les sucedió a sus habitantes. El gobernador John White regresó a Inglaterra en busca de suministros poco después de establecer el asentamiento. Su partida debía ser breve, pero los retrasos prolongaron su ausencia a 3 años. Cuando White regresó a Roanoke en 1590, encontró la colonia desierta. Los edificios estaban desmantelados y no había señales de lucha o prisa. Las únicas pistas eran la palabra Croatoan, tallada en un poste de madera, y un cuervo grabado en un árbol. Los Croatoan eran una tribu nativa americana cercana, lo que llevó a algunos a especular que los colonos buscaron refugio con ellos. A pesar de las búsquedas, no se encontró ningún rastro de los colonos ingleses. Desaparecieron sin dejar rastro, creando uno de los mayores misterios de la historia estadounidense. Número 14. Verde mortal. En el siglo XIX, un color se hizo famoso por sus propiedades mortales. Se trataba del verde Scheele, llamado así por el químico sueco Carl Wilhelm Scheele, quien lo descubrió en 1775. Este tono de verde no solo era vibrante y atractivo, sino que también tenía una historia fascinante detrás. Más tarde, también se creó una variación llamada verde esmeralda, que se convirtió en un favorito entre la élite. Estos verdes vibrantes eran populares en todo, desde papeles pintados hasta vestidos y juguetes para niños. Imagínese habitaciones enteras, decoradas minuciosamente con papeles pintados de este verde exuberante,
así como vestidos elaborados con detalles minuciosos que simbolizaban riqueza y estilo. La moda y la decoración de la época victoriana estaban impregnadas de esta tonalidad vibrante. Sin embargo, había un truco peligroso que acechaba en cada rincón. El tinte contenía arsénico, un potente veneno que podía causar graves problemas de salud. La producción de Verde Shields implicaba cantidades significativas de arsénico, y aunque los victorianos sabían que el arsénico era tóxico, subestimaron los riesgos asociados con su uso en colorantes. No fue hasta los avances en química y salud pública a principios del siglo XX que los verdes de arsénico fueron reemplazados por tintes más seguros y menos dañinos. Sorprendentemente, muchos artículos de la era victoriana todavía contienen esta sustancia química tóxica, lo que los convierte en piezas históricas de gran interés, pero también de gran peligro. Número 13. El hombre más desafortunado. Tsutomu Yamaguchi era un ingeniero común y corriente que se hizo conocido como uno de los hombres más desafortunados del mundo. En 1945, el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Casualmente, Yamaguchi estaba allí, a unos 3 kilómetros del epicentro de la bomba. A pesar de las graves quemaduras y la ceguera temporal, sobrevivió. Imagínese sobrevivir a tal devastación, pensando que no podía empeorar. Sin embargo, la terrible experiencia de Yamaguchi no había terminado. Después de pasar una noche en Hiroshima, regresó a su ciudad natal, Nagasaki, el 9 de agosto de 1945. Mientras describía la destrucción de Hiroshima a su jefe, la segunda bomba atómica fue lanzada sobre Nagasaki. Yamaguchi estaba nuevamente a unos pocos kilómetros de la zona cero y sobrevivió. A pesar de sus heridas, encontró a su familia, que también sobrevivió. Yamaguchi se convirtió en un firme defensor del desarme nuclear y dedicó su vida a garantizar que el mundo nunca olvide los horrores de las armas nucleares. Número 12. Libros con piel humana. Algunos libros están encuadernados con piel humana, una práctica conocida como bibliopogia antropodérmica. Si bien es extremadamente raro, existen algunos ejemplos. Un ejemplo infame es el de un libro de anatomía encuadernado con la piel de William Burke, la mitad del famoso dúo Burke y Hare. En el siglo XIX, fueron condenados por asesinar a 16 personas para vender sus cuerpos para la investigación médica. Después de la ejecución de Burke, su piel se utilizó para encuadernar un libro sobre conferencias de anatomía, lo que creó una conexión macabra con sus crímenes. Número 11. La espeluznante muñeca de Thomas Edison. A fines del siglo XIX, Thomas Edison, siempre innovador y conocido por sus múltiples inventos, decidió fusionar su tecnología fonográfica con muñecas, creando así un producto único en el mercado. Imaginó un nuevo mercado en el que las muñecas realmente pudieran hablar, gracias a un fonógrafo en miniatura cuidadosamente instalado dentro de cada una de ellas. Edison soñaba con una revolución en los juguetes infantiles, donde las muñecas no solo serían compañeras de juego, sino que también podrían recitar rimas infantiles, aportando un nuevo nivel de interactividad y entretenimiento educativo a los niños. Estas innovadoras muñecas fueron introducidas en el mercado en 1890 y, en teoría, eran encantadoras y revolucionarias. Sin embargo, la realidad estaba lejos de ser tan ideal. Las grabaciones del fonógrafo, que se suponía debían ser claras y melodiosas, estaban distorsionadas y eran espeluznantes, lo que hacía que las muñecas sonaran como si estuvieran cantando conjuros en lugar de dulces canciones infantiles. Número 10. Ataúdes de seguridad. En el siglo XVIII, en Europa se practicaban algunas prácticas extrañas, una de las cuales estaba relacionada con el miedo a ser enterrado vivo. Los conocimientos médicos de la época eran limitados, lo que dificultaba distinguir entre los vivos y los muertos. Condiciones como el coma y la catalepsia podían confundirse fácilmente con la muerte debido a la falta de equipos médicos sofisticados. Para abordar este miedo, se inventaron los ataúdes de seguridad. Estos ataúdes, más comunes en Europa pero también vistos en América,
tenían mecanismos como campanas o banderas que podían activarse desde el interior para alertar a los guardias del cementerio. Estos dispositivos de seguridad se convirtieron en símbolos del miedo generalizado al entierro prematuro. Varios diseños fueron patentados hasta bien entrado el siglo XIX, creando un nicho de mercado para los ataúdes de seguridad. Además, algunas personas insistían en esperar a que hubiera signos de descomposición antes del entierro para asegurar la muerte. Otros exigían que se les perforara el corazón o se mutilara el cuerpo antes del entierro. A medida que la medicina y la ciencia avanzaban, estas prácticas e inventos mórbidos se volvieron obsoletos. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. Dentaduras postizas hechas con dientes de soldados. En el pasado, perder dientes era algo común y las prácticas dentales eran bastante macabras en comparación con la actualidad. Las dentaduras postizas modernas suelen estar hechas de resina acrílica. Pero en los siglos XVIII y principios del XIX, las dentaduras postizas se hacían con dientes humanos reales. Estos dientes a menudo provenían de soldados fallecidos y se conocían como dientes de Waterloo. La demanda de estas dentaduras postizas aumentó con el aumento del consumo de azúcar en Europa, lo que provocó problemas dentales generalizados. Los ricos, que se daban el gusto de consumir golosinas azucaradas, eran los principales consumidores de estas dentaduras postizas, hechas con dientes humanos. Esta práctica pone de relieve las drásticas diferencias en el cuidado dental y los esfuerzos que hacían las personas para mantener su apariencia a pesar de la naturaleza macabra de sus dentaduras postizas. Número 8. La fotografía de muertos. En el siglo XIX era una tecnología nueva y valiosa. A diferencia de la comodidad digital actual, cada foto requería tiempos de exposición prolongados y un equipo costoso. Las altas tasas de mortalidad, especialmente entre los niños, dejaban a las familias sin registros visuales de sus seres queridos. Esto dio lugar a la fotografía post-mortem. Durante la era victoriana, especialmente en Europa y América, se volvió común fotografiar a los seres queridos fallecidos para crear preciados recuerdos. Estas fotos se tomaban con cuidado, a menudo mostrando al difunto como si estuviera simplemente dormido, rodeado de flores o de sus posesiones favoritas. Las familias vestían a los muertos con sus mejores galas, a veces pintando ojos en las fotos para que parecieran despiertos. A menudo se fotografiaba a los niños en brazos de sus madres o con sus juguetes. Número 7. La Gran Depresión y los sacos de patatas. La década de 1930 en los Estados Unidos se definió por la Gran Depresión, un período de graves dificultades económicas que afectó a millones de personas en todo el país. Fue una época en la que el desempleo alcanzó niveles sin precedentes y muchas familias se encontraron sin ingresos estables, luchando por llegar a fin de mes. En este contexto, las familias reutilizaban todos los materiales que podían encontrar para satisfacer sus necesidades diarias, demostrando una notable capacidad de adaptación y creatividad. Los sacos de patatas, originalmente simples bolsas de arpillera utilizadas para transportar patatas, se convirtieron en un recurso valioso debido a su disponibilidad y durabilidad. Estos sacos, a menudo desechados después de su uso original, encontraron una segunda vida en los hogares de las familias afectadas por la depresión. Las familias lavaban cuidadosamente los sacos, los cortaban y los cosían para hacer ropa, toallas y otros artículos necesarios en el hogar. Esta práctica no solo era una muestra de ingenio, sino también una necesidad imperiosa para sobrevivir. Usar ropa hecha con sacos de patatas a menudo era una señal visible de pobreza para las familias, lo que generaba vergüenza y estigmatización, especialmente para los niños en la escuela que podían ser objeto de burlas crueles por parte de sus compañeros. La ropa improvisada con estos materiales rústicos era un constante recordatorio de las dificultades económicas que enfrentaban. Sin embargo, esta práctica mostraba la resistencia, ingenio y creatividad de las familias que intentaban sobrevivir durante uno de los períodos económicos más desafiantes de la historia estadounidense. Número 6. La medicina de las momias. Nuestra comprensión de la biología y la medicina humanas ha avanzado mucho en la historia.
Algunos métodos para curar el cuerpo humano eran increíblemente extravagantes e ilógicos. Uno de los métodos más sorprendentes implicaba el uso de momias. Sí, momias. Durante el Renacimiento, Europa tenía una peculiar obsesión con las momias, moliéndolas hasta convertirlas en polvo y utilizando esta momia como cura para diversas dolencias, desde dolores de cabeza hasta úlceras de estómago. Los cuerpos momificados se importaban inicialmente de Egipto. Los egipcios antiguos reales terminaban en las farmacias europeas, molidos hasta convertirlos en polvo. Pero a medida que la demanda aumentaba y los suministros menguaban, la gente comenzó a crear sus propias momias. Momificaban a criminales, sirvientes o incluso cuerpos donados, a veces obtenidos por medios menos agradables. Toda la práctica se basaba en un malentendido. Los europeos tomaron la idea de los árabes, que utilizaban betún, un asfalto natural, con fines medicinales. Los europeos creyeron erróneamente que el aspecto negro de las momias egipcias se debía al betún, sin darse cuenta de que se debía al proceso de embalsamamiento. Por lo tanto, pensaron que las momias tenían propiedades curativas. Número 5. La naturaleza por encima de los humanos. Genghis Khan es una figura histórica muy conocida, famosa por sus conquistas y batallas. Un hecho menos conocido es que sus conquistas tuvieron un impacto significativo en el planeta. Durante el siglo XIII, sus extensas campañas militares en Asia no solo cambiaron el panorama geopolítico de la región, sino que también, como sugieren estudios recientes, afectaron el clima de la Tierra. Los historiadores estiman que las invasiones mongolas provocaron la muerte de casi 40 millones de personas en Asia y Europa. Esta masiva disminución de la población humana tuvo consecuencias ambientales no deseadas. Con menos gente alrededor, vastas áreas de tierra cultivada fueron abandonadas y devueltas al bosque. Los árboles, actuando como los pulmones de la tierra, absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, que es crucial para regular el clima del planeta. La reforestación que ocurrió después de las invasiones mongolas podría haber absorbido suficiente dióxido de carbono para tener un impacto notable en el clima global. Algunas estimaciones sugieren que las conquistas de Genghis Khan podrían haber reducido los niveles de dióxido de carbono atmosférico hasta en 700 millones de toneladas. Este es uno de los efectos más inesperados y sorprendentes de las conquistas históricas de Genghis Khan, demostrando cómo los eventos humanos pueden tener repercusiones profundas y duraderas en el medio ambiente de nuestro planeta. Número 4. Helado para la Marina. Durante las grandes guerras, mantener la moral era tan crucial como asegurar la victoria para la Marina de los Estados Unidos. Una solución inteligente y creativa para levantar la moral fue el helado. Sí, helado. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina tomó medidas extraordinarias y sin precedentes para proporcionar helado a los soldados en alta mar. La Marina compró una cantidad significativa de leche en polvo, principalmente para hacer helado. Incluso convirtieron barcazas y barcos exclusivamente para este propósito. Uno de los más famosos fue el USS Lexington, que tenía su propia planta de helados capaz de servir más de 5.000 porciones diarias, algo realmente impresionante. Esta planta no solo era eficiente, sino también una fuente constante de alegría para los soldados. La dedicación a proporcionar helados era tan intensa que hubo informes de que un portaaviones se convirtió en una heladería flotante, produciendo más de 10 galones de helado cada 7 minutos, una cantidad asombrosa. Las barcazas y barcos convertidos navegaban con el objetivo principal de asegurar que no faltara helado, independientemente de la situación. Esta iniciativa no solo proporcionaba un dulce alivio a los soldados, sino que también les recordaba los placeres simples del hogar y les daba un respiro del estrés de la guerra. Los soldados esperaban con ansias esos momentos en los que podían disfrutar de una porción de helado, un pequeño lujo en medio de la adversidad. ¿Quién habría pensado que el helado podría desempeñar un papel tan importante para mantener el ánimo de los soldados durante la guerra? Número 3. La vida de Marie Curie. Marie Curie es un nombre que muchos reconocen. Nacida como Maria Sklodowska-Curie en Varsovia, Polonia, en 1876, se convirtió en una científica pionera. Curie ganó 2 premios Nobel, uno de física y otro de química,
por su trabajo pionero. Junto con su esposo, Pierre Curie, descubrió los elementos polonio y radio. Estos descubrimientos revolucionaron nuestra comprensión de la estructura atómica y la radiactividad. Sin embargo, la dedicación de Curie a su investigación tuvo un alto precio. Sin ser consciente de los peligros, se expuso a una radiación dañina que finalmente la llevó a la muerte. En 1934, desarrolló una anemia plástica y falleció a los 66 años. A pesar de ello, su trabajo sentó las bases de la tecnología de rayos X, los tratamientos contra el cáncer y la energía nuclear. La vida de Marie Curie, marcada tanto por logros increíbles como por consecuencias trágicas, sigue siendo una inspiración. No fue la única mujer cuya vida se vio afectada por el radio. Otras, conocidas como las chicas del radio, se enfrentaron a destinos similares. Número 2. Las chicas del radio. En 1917, las fábricas de los Estados Unidos comenzaron a emplear mujeres para pintar a mano estas esferas de reloj. Esta innovación no habría sido posible sin el radio. En ese momento, la producción en masa de artículos tan detallados no era factible sin maquinaria, por lo que se contrató a mujeres para la intrincada tarea. Estas trabajadoras, más tarde conocidas como las chicas del radio, desempeñaron un papel crucial en la producción de relojes luminiscentes que fueron especialmente valorados durante la Primera Guerra Mundial por su utilidad en condiciones de oscuridad. Los verdaderos peligros del radio se les ocultaron a estas trabajadoras. En lugar de protegerse, se les animaba a utilizar los labios y la lengua para dar forma a los pinceles, una técnica conocida como lip pointing, apuntar con los labios. Creyendo que la sustancia química era segura, las mujeres incluso se pintaban las uñas, los dientes y la cara con ella por diversión, creando un efecto brillante por la noche. Esta práctica significaba que, sin saberlo, estaban ingiriendo una sustancia radiactiva a diario. Los dueños de las fábricas y los científicos de la época les aseguraron que el radio era inofensivo, incluso beneficioso, perpetuando el mito de que tenía beneficios para la salud. Las consecuencias fueron graves. Muchas de estas mujeres sufrieron anemia, fracturas óseas y necrosis de la mandíbula, una afección que más tarde se denominó mandíbula de radio. Pasaron años antes de que estos problemas de salud se relacionaran con la exposición al radio. En ese momento, muchas mujeres se encontraban en una situación desesperada, con efectos devastadores para la salud que incluían graves problemas dentales, infecciones descontroladas y dolores debilitantes. El largo periodo de latencia de las enfermedades inducidas por la radiación significaba que los síntomas aparecían mucho después de la exposición, lo que complicaba el proceso de diagnóstico y tratamiento de estas afecciones. A pesar de su sufrimiento, estas mujeres contraatacaron y llevaron a sus empleadores a los tribunales. Su batalla legal fue innovadora y condujo a cambios significativos en las leyes laborales y las normas de seguridad ocupacional. El caso de las chicas del radio destacó la necesidad de una mayor protección de los trabajadores frente a los riesgos industriales y sentó precedentes para responsabilizar a las empresas de la seguridad de sus empleados. Sus esfuerzos fueron fundamentales para el establecimiento de organismos reguladores como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, y estimularon el desarrollo de protocolos de salud y seguridad más rigurosos en los lugares de trabajo de todo Estados Unidos. Número 1. La mujer que dio a luz conejos. La historia está llena de historias extrañas y la historia de Mary Toft es una de las más extrañas. En 1726, Mary Toft, una mujer de Godalming, Surrey, afirmó haber dado a luz conejos. Después de sufrir un aborto espontáneo, comenzó a dar a luz objetos extraños que desafiaban la comprensión médica. Los médicos locales se sorprendieron al descubrir que Mary estaba dando a luz partes de conejos. Su médico de familia creyó su historia y pronto se llamó a otros para que investigaran. John Howard, un cirujano local, observó a Mary durante varias semanas mientras ella continuaba entregando partes de conejo. Convencido por lo que vio, Howard envió un mensaje a médicos prominentes e incluso a la corte del rey. La noticia se difundió rápidamente, llegando a los médicos e incluso al rey Jorge, el cirujano de la corte de Fern, Nathaniel Saint-Andre.
A pesar del escepticismo, Saint-André declaró que el caso era genuino. Mary fue llevada a Londres para una observación más profunda. El incidente atrajo la atención pública generalizada y causó sensación en los medios. Los panfletos y periódicos de la época estaban llenos de informes sobre los nacimientos de conejos, lo que despertó la curiosidad pública y el debate. Personas de todos los ámbitos de la vida estaban fascinadas por las extraordinarias afirmaciones, lo que convirtió a Mary en un nombre familiar. Finalmente se reveló que Mary se insertaba partes de conejo para simular los nacimientos. Sus motivos siguen sin estar claros, pero sus acciones dieron lugar a una de las historias más extrañas de la historia. Algunos especulan que Mary podría haber buscado ganancias económicas o atención, mientras que otros sugieren que fue influenciada o coaccionada por otros. El engaño causó una gran vergüenza para los profesionales médicos involucrados, en particular para Saint-André, cuya reputación se vio seriamente afectada. El evento también provocó discusiones sobre la credulidad y la ética de los médicos de la época. Después de mucha investigación y experimentación, Mary confesó el engaño. Lo que comenzó como un intento desesperado por llamar la atención, terminó en infamia. Nos vemos en el próximo video.